Bueno, entonces el tema de quemaduras, vamos a ver este tema de quemaduras y vamos a ver que la quemadura cuenta como un tipo de herida. Sin embargo, pues tiene unas características que la diferencian de la mayoría de las heridas. Tiene una clasificación también muy similar, como cuando vimos el tema de úlcera por presión. Decíamos que había úlcera por presión grado 1, úlcera por presión grado 2, 3 y 4. Aquí hay una clasificación muy similar. Aquí uno habla de quemadura grado 1, quemadura grado 2 y quemadura grado 3. ¿Ya? Con unas pequeñas diferencias, obviamente. Entonces dice que es básicamente la aplicación de energía calorífica a los tejidos del cuerpo con una intensidad que produce diferentes grados de destrucción. Eso de calorífica, pues lo pongo entre paréntesis porque no siempre es calorífica, ¿sí? Vamos a ver que hay quemaduras por descargas eléctricas y hay quemaduras incluso por frío, ¿sí? Hay quemaduras por frío o por hielo, que aquí en Colombia no son muy comunes porque Colombia no es un país frío, ¿sí? Colombia es un país tropical, es un país caliente generalmente, aunque sí podría ocurrir algún caso de pronto de una persona que trabaje en frigoríficos, en congeladores o de gente que se va a escalar, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta. A ese tipo de personas sí les podría dar una quemadura por frío. Bueno, entonces, aclarado eso, entonces no siempre es energía calorífica, vuelvo y lo digo, a veces puede ser por descargas eléctricas o por frío, pero pues sí, la mayoría de las quemaduras son energía calorífica. Y nos dice que cualquier elemento susceptible de producir calor sobre el organismo puede producir una quemadura. Entonces vamos a ver unos agentes físicos, agentes químicos y agentes eléctricos. Los agentes físicos vamos a ver tanto sólidos como líquidos e incluso vapores. Entonces sólidos está quemaduras por estufas, por braseros, por planchas. En los líquidos, por contacto con agua caliente o aceite hirviendo, se pueden producir quemaduras. Y el frío extremo, como lo mencionaba, por exposición a temperaturas bajo cero. Ese tipo de quemaduras generalmente se ve más que todo en los países del área norte, ¿no? Países cercanos al Ártico. Es más común ese tipo de quemadura. Por agentes químicos tenemos lo que son la gasolina y los derivados del petróleo. Cuando se exponen a una llama, pues puede causar quemaduras importantes. Soluciones químicas también, y en este caso vamos a ver los extremos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los extremos en el pH? Veíamos sustancias que eran muy ácidas, con un pH muy ácido, pero también sustancias con un pH muy alcalino, es decir, un pH muy cercano a 14. Entonces, ¿cuáles eran los extremos? Aquellos que estaban con un pH muy cercano a cero, teníamos, por ejemplo, eh, las quemaduras por ácido de batería. De hecho, por ahí hay un video donde un norteamericano le echó ácido de batería a un peruano en el rostro y le causó una quemadura en la cara. O cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, esas noticias de que hay hombres que atacan a mujeres con ácido en la cara, generalmente esos ácidos son sustancias con un pH muy bajo. Y el ácido clorhídrico, para que ustedes se hagan una idea, es tan ácido como lo que sería el jugo gástrico, así de ácido es. Y en las soluciones alcalinas, es el más común, es la soda cáustica, o con el que usamos para destapar las cañerías, diablo rojo,
Entonces, acá tenemos lo que es la soda cáustica, que es una sustancia que no es ácida, sino todo lo contrario. Es una sustancia que tiene un pH muy alto, tiene un pH cercano a 14. Entonces, para que vean que no solo los ácidos causan quemaduras, también los alcalinos o alcaloides. Bueno, acá en agentes eléctricos, entonces las personas que les ha caído un rayo, un relámpago, agentes radioactivos como los rayos X, la radioterapia, los rayos solares, los rayos infrarrojos, incluso los rayos ultravioleta, aquí también entran. La definición es una quemadura, generalmente es una de las principales urgencias que ustedes van a ver en los servicios de urgencia de muchos hospitales y genera un elevado porcentaje de lesiones en los pacientes menores. ¿Por qué en los pacientes menores? Porque sobre todo en la época de diciembre, con esto de los juegos pirotécnicos, con esto de la pólvora que se usa para muchos de las festividades de diciembre, pues termina teniendo alta incidencia de casos de niños quemados en diciembre. Entonces, elevado porcentaje suponen lesiones menores que requieren pocos días y sencillo tratamiento para su curación definitiva y sin secuelas. O sea, la mayoría de las quemaduras son leves. Sin embargo, hay un porcentaje de quemaduras más pequeño que son más graves. Por eso dice, otras suponen urgencias de carácter gravísimo con un tratamiento a menudo quirúrgico muy largo con secuelas físicas y psicológicas importantes. Que, por ejemplo, las quemaduras más profundas suelen dejar marcas de por vida. Y hagamos un recorderis de lo que ya hemos visto sobre la piel. Entonces recordemos que hablamos de 3 capas de la piel: la epidermis, la dermis y hipodermis o subdermis, que viene siendo la capa grasita, la capa subcutánea. De la epidermis tenemos estrato externo de la piel formado por células córneas, la dermis, que es la capa de la piel donde ya empiezan a haber vasos sanguíneos capilares y algunas terminaciones nerviosas. Y la última capa de la piel, el tejido subcutáneo, que es una capa formada por tejido graso y conectivo, y hay estructuras y pues varios nervios grandes por ahí. La piel es esencial para diversas funciones. Como ya lo hemos mencionado varias veces, es la principal barrera que nos protege contra bacterias oportunistas. Entonces es una barrera que impide muchas infecciones. Contribuye a la regulación de la temperatura y alberga el sentido del tacto. Entonces cuando hay quemaduras, estas 3 cosas se alteran completamente. Cuando hay quemaduras, le estamos dando entrada para los virus, las bacterias oportunistas. Ya no va a ser posible regular la temperatura de la piel, del cuerpo, perdón, y de paso vamos a perder muchos líquidos por ahí y el sentido del tacto se va a ver alterado. Va a haber mucho dolor todo el tiempo y si la quemadura es muy profunda, incluso se perderá el sentido del tacto. Ya lo veremos más adelante. Entonces la piel, acá tenemos los vasos sanguíneos por la capa que es la dermis, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, todo eso está en la dermis. Y las terminaciones nerviosas vienen desde muy abajo. Desde bien abajo vienen las terminaciones nerviosas. Su incidencia. La población juvenil está más expuesta a quemaduras leves como resultado de su exposición en labores culinarias o labores combinadas con cierto grado de inexperiencia. Las festividades con presencia de fuego, hogueras, fuegos artificiales causan a un gran número de quemados en niños, adolescentes y un menor número en adultos.
Entonces, como vemos, los niños y los adolescentes son la población más vulnerable. Miren, por ejemplo, este niño acá en esta imagen, ¿sí? Entonces, las quemaduras en niños pequeños son consecuencia directa, por lo general, de imprudencias en el hogar y van desde escaldaduras leves a quemaduras muy graves, casi siempre por la presencia de los pequeños en la cocina o de la acción de la corriente eléctrica. Es importante la educación sanitaria para prevenir este tipo de incidentes. Entonces uno ve ese niño y uno dice, oh por Dios, ¿qué es ese niño ahí cogiendo ese sartén? ¿Sí? Uno dice, ay, tan tierno. Pero si uno le enseña a coger ese tipo de utensilios, pues puede llegar el día en que eso esté encendido, esté caliente, y el niño termine causándose una quemadura importante. Lo otro es que a los niños les encanta jugar y esta es una de las razones de por qué los tomas de energía no se deben dejar tan al nivel del suelo, porque ellos pueden meter un alambre, un tenedor, algún objeto en un toma corriente y les puede causar una descarga eléctrica. Entonces dice acá que es importante determinar cuál fue el mecanismo por el cual se produjo la quemadura, dado que el tratamiento no es igual en todos los tipos de quemaduras. Existen normas generales para el manejo inicial correcto del paciente quemado. Sobre todo en los incendios, personas que han sido rescatadas de un incendio, uno muchas veces debe sospechar que la persona haya inhalado de pronto humo. ¿Y eso por qué es importante? No porque el humo te haga toser, no. Es porque el humo muchas veces quema las vías aéreas. Es decir, el solo hecho de inhalar el humo de un incendio puede hacer de que te quemes tus bronquios, tu tráquea, tu nariz, tu boca, por inhalar ese humo caliente. Y esa es una de las razones de por qué los bomberos a veces entran con mascarilla. ¿Sí? Es para evitar inhalar ese humo. Valoración de antecedentes, estados previos de inmunización, alergias, estado previo, todo eso es importante a la hora de valorar un paciente. En niños pequeños es relativamente frecuente que tras algunas lesiones escondan alguna agresión de abuso. Prestar mucha atención. Entonces, aquí sí tengo que hacer un paréntesis. ¿Y por qué dice que puede haber una lesión de abuso? Entonces, resulta que hay niños que llegan con quemaduras y uno puede visualizar algunas quemaduras que uno pues, no puede explicar, o aquellas quemaduras que están en sitios que son raros de ver. Uno debe sospechar de un posible caso de maltrato intrafamiliar. Recuerden que esto es locombia. Entonces, una de las zonas donde normalmente no se encuentran quemaduras y que me puede estar indicando un posible caso de abuso intrafamiliar, ¿sí? Es, por ejemplo, esos niños que llegan con quemaduras en las nalguitas, es decir, en los glúteos, en las plantas de los pies o en los genitales, ¿sí? En esos casos, uno debe sospechar de que de pronto esa quemadura se la indujo algún adulto. Porque hace algunos años se encontraba que habían personas, papás o mamás, que hacían sentar a los niños en algo caliente, una olla, y una olla con agua y calentaban el agua para quemarlos en forma de castigo y les quemaban las nalgas. O los ponían descalzos y los hacían caminar encima de un ladrillo o una piedra caliente. ¿Ya? Entonces, eso es abuso intrafamiliar, eso es abuso contra el menor de edad.
Y esos casos, pues deben ser informados. Es decir, no nos podemos quedar callados. Nosotros como agentes de salud debemos denunciar esos casos. ¿Ya? Porque de lo contrario estaríamos siendo cómplices silenciosos. Lo mismo una quemadura en zona de genitales. Es muy difícil de explicar cómo un niño pequeño se va a quemar la zona de los genitales. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que haya sido una forma de castigo, de maltrato de parte de un adulto. Entonces, ojo con esos casos. Bueno, nos quedan 6 minutos, entonces hay que estar atentos ahorita que se nos va a cerrar la sesión, entonces volver a iniciar inmediatamente. La exploración física. Entonces nos dice, las quemaduras se clasifican según las características de la quemadura, la extensión de la quemadura y la profundidad de la quemadura. Incluso hay una cuarta clasificación que mide como la severidad, qué tan crítica es una quemadura, pero esa la vamos a ver al final, ¿sí? Que es como una mezcla entre las dos últimas, una mezcla entre la extensión y la profundidad. A ver, ¿por qué no cambia esto? Bueno, según el agente que la produce, vamos a ver quemaduras tipo escaldadura. Miren acá, es una quemadura que no tiene forma, ¿sí? Es completamente amorfa. Y cuando se ve este tipo de quemaduras sin forma, suelen ser productos producidas por algún agente líquido o algún químico. Entonces miren acá, se produce como resultado del contacto con la piel con un líquido caliente. Puede ser un aceite, puede ser un agua hirviendo, un aceite hirviendo. Producen lesiones características con aparición rápida de signos de lesiones de segundo grado de profundidad en escaso tiempo de exposición. Entonces, generalmente este tipo de quemaduras suelen ser en el sentido de la clasificación por profundidad, suele ser grado 1. Sin embargo, nos dice que pueden llegar a ser grado 2 si el líquido o el aceite hirviendo dura bastante tiempo en contacto con la piel. Quemaduras por llama. Y nos dice que si esta llama alcanza la piel desnuda, producirá una lesión típica de quemadura que irá desde la escaldadura, la que vimos anteriormente, a incluso la carbonización del tejido, y todo eso va a depender de cuánto tiempo estuvo el paciente expuesto a esa llama. Si el paciente estuvo expuesto poco tiempo frente a la llama, va a producir una quemadura similar a la anterior, a la escaldadura. Pero si el paciente estuvo mucho tiempo expuesto a la llama, podría incluso carbonizarlo totalmente el tejido. ¿Ustedes se acuerdan de, aquí pasó un caso acá en nuestra querida Locombia? Creo que pasó en Barranquilla, de un carro que se volteó, un camión cisterna, de esos que alimentan las bombas de gasolina, y que fueron muchas personas a llenar sus galones de gasolina, y esto generó que en un momento a otro se produjo una chispa, y pues una chispa donde hay gasolina, eso es igual a ¿qué? Sí, a una explosión. Y literalmente eso explotó y un montón de personas quedaron quemadas. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, profe, yo en ese momento iba viajando cuando pasó eso. Eso, hay videos incluso sobre eso, ¿no? Hay videos
Cuando eso pasó, aquí me voy a comer mi galleta. Entonces, hubieron personas que sufrieron quemaduras grado 2 y tú las veías cómo las subieron a los carros colgándoles la piel del cuerpo, pero hubieron un porcentaje de personas murieron al instante, o sea, eso fue casi que instantánea la muerte, ¿sí? Porque fue una gran llama y pues al no poder salir de ahí, de la zona donde estaba la llama, quedaron carbonizados. Incluso hay fotos y uno los ve y parecen muñequitos ahí tirados en el suelo, muñequitos de color negro, pero no, son personas que fueron carbonizadas vivas. Entonces, a eso se refiere, de cuánto tiempo estuviste expuesto a la llama. ¿Ya? Entonces dice acá, si la llama se transmite a través de la ropa, y esto también es importante, dependerá del tipo de ropa. ¿Cómo así que depende del tipo de ropa? Sí, porque hay ropa orgánica y hay ropa sintética. Ropa orgánica, por ejemplo, es la ropa de algodón, la tela de seda, porque viene del gusano de seda. ¿Sí? Entonces lo que es la lana, la seda, son telas orgánicas, pero también hay telas sintéticas, están hechas de productos artificiales. Y claro, eso también tiene un impacto a la hora de la quemadura. Ya les voy a explicar eso. Se nos va a cerrar la sesión. Entonces, ya saben, cerramos aquí y por favor vuelven a ingresar.